En crisis, el manual dicta recortar. Efrén Pagán optó por invertir. Hoy en el Blueprint, el fundador de Arco Publicidad, una de las firmas más exitosas de Puerto Rico, analizamos cómo abandonó la seguridad corporativa para crear una aldea creativa independiente premiada en Cannes. Discutimos la audacia de apostar por la cultura en la parálisis, el peso mental del liderazgo en la incertidumbre y la agilidad como defensa ante la catástrofe. Soy Alberto Bacobagué y te invito a suscribirte a mi canal para conocer historias excepcionales que aportan un valor incalculable a nuestra sociedad. Como CPA, abogado e inversionista, he analizado más de 5,000 planes de negocio, diseñado estrategias y dirigido al desarrollo económico de Puerto Rico. Mi experiencia me ha demostrado que la principal necesidad no es financiera, sino de dirección. Por eso he creado este espacio, para compartir las valiosas lecciones de aquellos que ya han forjado el camino. Soy Alberto Bacobagué y este es el Blueprint. Efrén Pagán Buchan, bienvenido al Blueprint. En el Blueprint, como te estaba mencionando, nuestro objetivo es inspirar a nuevas generaciones, a personas que están transicionando, no importa la edad. Creemos que el retiro debe convertirse la palabra en trascender y transformarse. Y nuestro deseo es que a través de personas exitosas, trascendentes, de impacto como tú, dejemos un blueprint de cómo tú has logrado lo que has logrado. Y todo esto, pues, somos humanos y tenemos nuestras altas y nuestras bajas. Y es importante que todo el mundo se sienta que somos iguales al final del día. Háblame un poquito de tu crecimiento. Te traigo un saludo de tu hermano José Pagán. Ah, qué bien. Que me lo encontré ayer en el Popular Center y me dijo que estaba con Popular haciendo data management. Tu hermano es una persona genial, que me lo encontré en distintas etapas de mi carrera y paralelamente pues te conozco a ti. Me dijo muy jocosamente, pues dale mis saludos, como diciéndome, probablemente tú lo ves más que yo. Así es, no nos vemos tanto. Sí, sí. Mira, primero que nada, gracias por la invitación. Un honor que ¿verdad? Compartir contigo. Espero, pues, compartir varias historias que es el resultado finalmente de lo que somos hoy. Y todas esas historias son únicas, unas por diseño, otras por casualidad. Pero gracias y adelante. Háblame un poquito definamos infancia, juventud, estudiante del Colegio San Ignacio, con varios hermanos, todos muy, muy exitosos en su Carrera. manera, quehaceres. Háblanos de esa etapa. Pues te voy a contar. Es bien interesante porque yo soy el quinto de 6 hermanos. Todos fuimos bastante corridos. Nos llevamos entre uno y otro, yo te diría, no más de 2 años, con excepción de Andrés, el menor, que yo le llevo a él aproximadamente 7, 8 años. Pero fue una niñez bien interesante. Me acuerdo cuando nos mudamos de Ocean Park a Garden Hills, a Guaynabo, que era un cambio dramático porque era realmente el campo y allí no había prácticamente nada. Dormíamos 4 en un cuarto, porque en aquella época se usaban las literas y pues estábamos interactuando entre unos y otros. Fue interesante porque a través de esos años me di cuenta que
cada uno tenía que ser lo que sintiera. Yo creo que mi padre siempre nos enseñó de darnos la oportunidad igual a cada uno y que cada uno decida qué quiere hacer. Por eso yo entiendo que las personalidades de cada uno de nosotros son bien variadas. La de mi hermana es una cosa, la de mi otra hermana igual, la de José que menciona, pues es un banquero, Carlos es una persona que trabajó en la televisión por muchos años, yo terminé trabajando en publicidad, Andrés terminó trabajando en leyes, así que cada uno escogió su camino. Era interesante porque cuando crecimos, todo el mundo lo que me decía era, tú eres el hermano de Saide, tú eres el hijo de Carlos, no, tú eres el quinto. Nadie me llamaba por mi nombre. Y era algo que yo me quedaba como que, bueno, yo tengo que buscar algún día mi propia personalidad porque siempre soy algo de alguien. Así que eso honestamente me marcó mi vida y me di cuenta en esos momentos que tenía que ser yo. ¿Sabes? Ese fue el aprendizaje. El aprendizaje fue Yo. ese. It's not up to nobody. No es soy yo. Yo tengo que determinar qué yo quiero ser, cómo yo quiero ser. Aprendí mucho de muchos amigos. Yo creo que mi sentido del humor lo saqué de varios amigos. Mi sentido de responsabilidad lo saqué también de otros amigos y otros ejemplos. El de riesgo, pues, la misma manera. Y así, básicamente, vas construyendo tu propio carácter, que creo que es lo más importante en cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu carácter como persona? Y cómo quieres interconectar con los demás y cómo quieres que los demás te vean. Y eso a veces no estamos muy conscientes de eso y para mí eso siempre ha sido importante. ¿Nunca paraste a echarle culpas a tus padres? Fíjate, ¿no? Fue curioso porque nosotros, si bien éramos 6, pero nosotros teníamos algo bien en común que era el negocio de mi padre. Nosotros nos criamos en ese negocio, era un negocio grande, importante. Todos trabajábamos ahí, mis primos trabajaban ahí, nosotros trabajábamos ahí. Era dueño mi tío, mi padre y su hermana. Y en un momento dado, pues, por cosas del destino, pues fallece mi tío. Y entonces, pues, la verdad es que fue lo mejor que pasó, yo creo que para todo el mundo. El negocio se vendió. Se vendió a la otra parte de la familia. Nosotros nos quedamos prácticamente desempleados, todos, mis 3 hermanos que trabajábamos allí, todos salimos a buscar empleo. Así que ya habíamos estudiado, ya teníamos más o menos bastante claro qué era lo que queríamos hacer en el negocio de la familia. Y de la noche a la mañana, pues se creó un vacío a buscar trabajo. Yo nunca había hecho un resumen. Yo nunca pensé que iba a trabajar en ningún otro sitio que no fuese en esa compañía. Trabajaba ahí desde que tenía 12 años, tirando cemento, arena, guiando camiones, atendiendo clientes. Era bien especializado. Así que en ese momento en mi vida yo creo que se creó un vacío, que fue la primera vez que me encontré bien solo. ¿Qué hago? ¿A dónde busco trabajo? Yo lo único que sé es hacer ese trabajo de materiales de construcción y apliqué. ¿Y te había formado en tu mente en ese momento que ese era el futuro tuyo, que tú querías crecer en esa compañía, en ese ambiente? Bueno, siempre quise, para mí era el sueño, o sea, el sueño mío era crecer en esa empresa. Tenía el nombre de mi abuelo, mi padre era una figura muy, muy, muy fuerte, mi tío pues también admirable, y todo prácticamente giraba alrededor de esa empresa. Así que definitivamente para mí era como mi sueño. Sin embargo, me di cuenta que no necesariamente. Creo que lo mejor que pasó fue irnos independientemente cada uno. ¿Sabes? Éramos 6 hermanos, imagínate. Pues tienen negocios que van creciendo familiarmente y eso se convierte, pues, no quiero decir en un problema, hay que saber manejarlo porque, ¿verdad? Es el legado que deja tu familia. Pero aprendes a que no necesariamente te tienes que amarrar
a eso para poder crecer, o que esa no es la única vía para poder crecer. Hay tantas oportunidades allá afuera que simplemente pues tienes que buscarlas, tienes que tener el deseo de poder chocar con ellas de alguna manera u otra, porque unas las planificas y no salen, otras simplemente llegan y aunque no crees en ellas, te involucraste con ellas y salió mucho mejor de lo que tú esperabas. Otras son puramente por casualidad que salen, así que hay muchos caminos allá afuera y creo que eso es algo que la gente vive fuerte, ¿no? El negocio de la familia, el negocio de la familia. Y yo creo que hay un mundo allá afuera. Hay un mundo allá afuera. El negocio de la familia definitivamente es bello, pero tienes que saber qué quieres hacer con el negocio de la familia. Te felicito porque sobrepasaste esta etapa, yo creo que con más fluidez. A mí, eh, mi familia, mi abuelo creó un negocio de muebles que básicamente cambió en Puerto Rico la etapa de las ebanisterías a una fábrica de muebles de manufactura. Y yo me crié ahí desde los 10 años jugando por esa fábrica. A mí me tomó muchos años poder sobrepasar el que no tuve ese negocio como plataforma para seguirlo creciendo. Y un amigo mutuo me dijo, Alberto, ante ver la lucha que yo tenía mental, Emilio Venegas, me dijo, Alberto, quizás tu papá te hizo el favor más grande de la vida. Tú puedes seguir el camino que tú quieras. Así es. Y me trajo, tu relato me trajo ese pensamiento que siempre hay una oportunidad por delante, siempre hay... Definitivo. Las cosas pasan por una razón. Definitivo. Voy a compartir dos, antes de empezar a hablar de otra parte de tu vida, dos anécdotas de antes de yo conocerte. Y del Puerto Rico que vivimos cuando estábamos en escuela superior, en esa época. Yo empecé a esquiar en el agua, y esquiábamos en la Laguna del Condado. Me trajo ese recuerdo cuando en la Laguna del Condado se tiraban los botes por el lado y se esquiaba allí. Exacto. Y me vino el nombre de tu familia, eran bien conocidos en el esquí acuático. Así es. Cuéntame algo de esa etapa de Puerto Rico. Pues, fíjate, fue bien bonita. Me acuerdo como hoy que mi padre le regaló un bote a mi hermano mayor. Y entonces, pues imagínate, pues era el hermano mayor y pues era el más querido, yo creo, ¿verdad? En aquella época, por lo menos de mí. ¡Wow! Y entonces, poco a poco, ese bote significó mucho para todos nosotros porque era como nuestro lugar de despejo. Y entonces nosotros íbamos a esquiar, obviamente, con nuestros amigos. Y fue un deporte que es precioso. Es un deporte que compites tú contigo mismo, más te da la oportunidad de salir al mar y lo hacíamos. A veces íbamos sábados, domingos, a veces íbamos los miércoles, los jueves, salíamos de la escuela. Yo me acuerdo haber ido a la escuela con el bote enganchado en la parte de atrás y cuando sonaba la campana salíamos a esquiar a la laguna o a Cangrejo, que era donde se esquiaba en aquella época. Y ahí hice muchos amigos. Una de las cosas buenas de esa época también es que yo estudié en Perpetuo Socorro hasta 6º grado y después estudiaba en San Ignacio. Así que yo hice muchos amigos de Isla Verde, Miramar y toda esa área. Y hice muchos amigos también del Colegio San Ignacio que vivían por Guaynabo, por Santa María y demás. Y eso me dio una combinación de conexión bien buena. Porque tengo los amigos que eran desde pequeños y tengo los otros que conocí de 7º a 4º año. Qué bien. Era un Puerto Rico que yo todavía pienso que podemos regresar, donde hacíamos eso mismo, salíamos de la escuela y íbamos a lo que somos, al mar, a las actividades sanas deportistas,
Yo creo que en algún momento se perdió eso a vida de ciudad y nos olvidamos que tenemos un club náutico, que tenemos el mar, que tenemos en otras islas, toda la vida de la juventud corre alrededor de salir de la escuela y hacer algún deporte de mar. Definitivo. Y que tengo otra anécdota que quisiera ver tu reacción, porque es algo que tú contaste en un momento dado y a mí me impactó. Y es que tú me contaste una vez que llegó un momento que tú llegabas a casa de tus papás y no pasaba el trabajo de abrir las ventanas y las puertas y todo se mantenía cerrado y que eso te impactó. Y a mí eso me impactó. Yo tengo una casa que con muchas puertas y abren a patio. Y yo le digo a mi familia que el día que yo todas las mañanas no pase el trabajo de abrir todas las puertas y todas las ventanas, ahí es que yo me jodo. Ahí ya me convertí en un anciano. Se me quedó eso y es que lo repito, porque me estuvo tan curioso de lo que es la vida. En la vida uno no puede tirar la toalla. Seguro. Pues yo me acuerdo que te comenté eso y la verdad que era algo bien mío, porque nadie en casa realmente hacía. Yo llegaba de la escuela y abría todas las puertas, abría todo. La casa tenía un sinnúmero de slidings en el comedor, en la sala, en el family, todos daban hacia un patio. Y yo iba y abría todas las puertas todos los días. Cuando vivía en mi casa en Beverly Hills, aquí en La Muda, era igual. Me levantaba por la mañana, lo primero que hacía era levantar todas las ventanas y abrir todas las puertas. Y no sé si es una sensación, y de hecho en la casa que tengo hoy en día hago lo mismo. Y no sé si es una sensación de poder tener una conexión con la naturaleza, con el viento fresco que entra a la casa. Por eso se me haría bien difícil vivir en un apartamento algún día. Pero eso lo hago mucho. No lo había pensado, honestamente, por qué lo hago, pero la verdad es que al día de hoy lo sigo haciendo. Pero la manera que los has articulado es, somos una isla tropical. Hay que integrar la naturaleza. Es algo que es natural, es auténtico. Definitivo. Y según comentamos del mar, que no lo utilizamos tanto, igual pasa con la naturaleza. Somos una isla bendecida. Efren, tú escogiste la publicidad y ya nos hablaste de que venías de un negocio de familia de materiales de construcción, de un giro tan y tan diferente. Totalmente. ¿Qué fue lo que te apasionó de una industria que es compleja, es medio salvaje de la manera que se lucha, conseguir un cliente, mantenerlo, venderlo? Pues te voy a decir, es bien interesante porque después de ese vacío, yo conseguí un trabajo en una compañía que le agradezco un montón. Fue la que me dio la oportunidad porque realmente con el resumen que yo tenía, tú sabes, era bien difícil conseguir un trabajo en una agencia de publicidad. Y me dieron un trabajo en una compañía de Office Supplies. Y me pusieron gerente de la división de Office Supplies. Y estuve ahí como 1 año y medio, 2 años. Y la verdad es que yo dije, yo aquí se me va a hacer bien difícil crecer en un negocio de familia. Le agradezco 1.000.000 la oportunidad porque creo que ahí fue el comienzo de mi carrera. Y le vendí una pizarra a un cliente que está en la puerta de al lado de la tienda donde trabajaba, que era Seagrams. Y Seagrams era pues, la compañía más grande de los Estados Unidos y del mundo en aquella época de licores. Y ellos manejaban Palo Viejo, Granados, Llaves. Y le vendí la pizarra a este señor y me dijo, oye, aquí hay una posición disponible de Junior Brand Manager. Y me gustaría que te entrevistes para ella. Me entrevisto para ella, me dan el trabajo, pero me reducen el sueldo.
Y cogí un pay cut significativo en aquella época. Y ahí tomé la decisión de decir, mira, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque creo que por aquí hay un camino que me puede interesar, sin haber pensado en publicidad. Pero trabajaba con la agencia de publicidad que hacía. ¿Y qué pasa? En ese trabajo yo me convertí como en el intermediario entre la agencia de publicidad, el departamento de ventas y la gerencia de Seagram's. Y entonces, pues como que trataba de balancear para que todo el mundo saliera más o menos satisfecho del servicio que el departamento de mercadeo le da a cada una de esas personas. Esa compañía luego se vende. Y nuevamente yo paso a trabajar con Serrayé, que también le agradezco inmensamente a un Tato Higuera, a un Don Fao Serrayé. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos de cerca, ver lo que es una familia tan importante en Puerto Rico, manejar su negocio, un negocio de producción de ron de tantos años, con tanta competencia. Fue la primera vez que vi una compañía local adquiriendo una compañía internacional en Puerto Rico. Y te digo que en aquel momento era como que, bueno, esto no hace sentido. Se supone que sea al revés, que Seagram's hubiera comprado aquello. Y me acuerdo en ese momento donde me acuerdo de esta anécdota también chévere, porque salgo una noche a un nightclub, a una discoteca que se iba mucho en aquella época, y me encuentro un amigo mío. Ese amigo mío nos estamos dando unos tragos y estamos charlando, nos veíamos hacía tiempo, esto, lo otro, y me dice de repente, oye, ¿tú sabes que la empresa esa que tú trabajas se está vendiendo? Yo, ¿cómo va a ser? Seagram's no se puede vender. Pues sí, para que lo sepas, tú sabes que tú eres mi amigo, te lo voy a decir, para que estés pendiente. Como todo en Puerto Rico, que se sabe porque te lo voy a decir a ti. Te lo voy a decir a ti, no se lo digas a nadie. Pues al otro día yo voy a donde mi jefe y le digo, mire, tengo que hablar con usted. Dice, ¿qué pasó? Usted sabe que esta compañía se está vendiendo. ¿Y quién te dijo eso? Yo no te puedo decir, eso es confidencial. Pero nada, te lo digo para que estés al tanto. A los 3 minutos me llama el presidente y me baja a su oficina. Y me dice, cierra la puerta. Cierra la puerta y me dice, era un americano, y me dice, from where did you get that information? Y yo dije, no, eso es confidencial, pero usted sabe que se está vendiendo. Porque si usted no lo sabe, tiene un problema. Tú sabes, tiene un problema. Pero yo estaba como que, wow, yo tengo información privilegiada que esta gente ninguno sabe. Y nada, efectivamente me lo negaron. Y a los 3 días, 4 días, reunieron a todo el mundo y nos votaron a todos, nos despidieron a todos porque el corte es completo. Y algunos pasamos a Serrayé, otros no pasaron a Serrayé. Pero eso fue bien interesante porque era como que cuánta información tú puedes tener que te da una ventaja competitiva en lo que tú haces o quién tú eres dentro de lo que tú haces. Y eso me pareció bien curioso. Y eso siempre, pues, como que se me quedó en la mente. Y entonces, después de ahí, pues, pasé a trabajar con Besuárez. Y tuve la oportunidad de trabajar con otra gran familia, en términos de distribución. Y la verdad que cambié de ron, cambié a productos de comida, que también fue otro cambio, pero otro gran aprendizaje para terminar luego en publicidad. ¿Cuál es ya has dicho muchas de las empresas de familia que han logrado preservarse a través de generaciones? ¿Qué tú has visto en esas compañías que las hacen especiales, como empresas de familia? Yo creo que lo que más me ha impresionado es que esas empresas de familia, que no todas son exitosas, pero el éxito de estas empresas es que ellos han creado líderes fuera de la familia. Y eso me ha impresionado. En Besuárez habían varios que eran líderes dentro de las empresas con posiciones importantes que no necesariamente eran de la familia. La familia siempre pues es, ¿verdad?, la parte de arriba máxima, pero estas personas eran líderes, tomaban decisiones, estaban en power por la familia. Un Tato Higuera en Serrayé fue un factor impresionante. En Besuárez habían varios.
Y eso honestamente es lo que yo también he tratado de hacer en la empresa de nosotros. Eh, es bien notable y uno cree que es la práctica, pero a muchas familias le da mucho trabajo despegar el elemento de qué es lo mejor para el negocio, de la diferencia entre repartir ganancias y pagar lo que en verdad en el mercado vale las personas de afuera. Todo eso es para algunas familias no lo sobrepasan y probablemente por eso terminan no siendo empresas que pasen de generaciones a generaciones. Pero fíjate, una de las preguntas que me hacen continuamente, me encuentro con gente que me dice, no, tengo que vender el negocio hasta aquí porque no tengo sucesión. No tengo sucesión, así que... pero, ¿por qué no tiene sucesión? Porque es que los hijos no necesariamente son sucesión. O sea, tú puedes mantener el negocio de alguna manera y poder evolucionarlo a personas que están dentro del negocio, que pueden ser la sucesión el líder, ya sea de la familia o no de la familia, que está a cargo de la empresa en estos momentos. Entonces, eso también me ha chocado mucho, el concepto de la familia no tiene sucesión, cuando eso no es cierto. La sucesión puede estar en cualquier líder, y por el contrario, puede ser hasta mejor, que a través de los años. Y de esa manera, pues, tú sabes, todo llega a su tiempo y no necesariamente hay que desconectarse de un negocio familiar porque uno piense de que no tengo un hijo que le interese. Eso no necesariamente es válido. Muy buen pensamiento. A mi manera de expresar, la familia no tiene sucesión, es un disparate que están diciendo. Sí. No. Bueno, tú entras, sales si le puedes dar un poquito de fast forward antes de crear tu empresa, tu último trabajo, si digamos, para un tercero. Háblame un poquito de Pues que fue fíjate, cuando básicamente nos conocimos nosotros. sí, fíjate, nosotros, cuando estaba B. Suárez, me empieza a llamar una agencia de publicidad. Y esa agencia de publicidad tenía la cuenta de Bacardí. En Puerto Rico había muy pocas personas que trabajaban en la industria de ron y menos en mercadeo. Porque estaba Bacardí, estaba Serrayés, estaba Seagram's. Serrayés compra Seagram's y queda Bacardí. Así que la agencia tenía un problema con Bacardí y Bacardí le había dicho, no, yo necesito a alguien que venga, si tú quieres mantener la cuenta, que sepa de ron. Y pues obviamente salió mi resumen, porque era de los pocos que había trabajado en el departamento de mercadeo de una compañía de ron, y me contratan. Yo nunca he trabajado en publicidad, he trabajado con agencias de publicidad, pero no necesariamente en la agencia de publicidad. Cuando llego el primer día, lo primero que hago, me sientan en el escritorio y, tú sabes, abro la gaveta, me encuentro un par de tenis, me encuentro sin número de otros asuntos personales y me doy cuenta que al individuo que yo estaba sustituyendo, pues lo habían sacado, lo habían votado el viernes antes. Yo empecé el lunes y a él lo habían sacado el viernes antes. Le dije, oh, wow, esto no me lo habían contado. Yo pensaba que esto iba a ser una cosa, tú sabes, dice, no, aquí este es el cliente, te lo vamos a presentar y dale por ahí para adelante. La realidad es que ese primer año, yo te tengo que decir que yo renuncié 3 veces. Entré en este mundo de publicidad, yo veía a los creativos por un lado, veía medios por otro lado, el gerente por otro lado, ejecutivos por otro lado, y era como un big mess. Tú sabes cómo se navega aquí, porque aquí no hay disciplina ninguna. ¿Sabes? Aquel me prometió que me iba a dar una campaña para mañana y el día antes me dice, mira, no la tengo. Dile al cliente que va a ser la semana que viene, que no la hemos... Yo, pues que eso no puede ser así. Aquí estoy yo por medio, yo no puedo ir a donde el cliente. Y así sucedió en varias ocasiones que, honestamente, renuncié 3 veces, es una realidad. Hasta que entendí que había un área de oportunidad.
Y me monto a lo que te dije anteriormente de la experiencia de poder ser como que el conector de todo este caos que existen en las agencias de publicidad para que funcionen. Yo dije, fíjate, eso puede ser una buena posición. Y me dediqué a ser como el facilitador entre los creativos, medios, tráfico, producción, el cliente, el ejecutivo del cliente, el presidente del cliente, que también tenía otras expectativas, y cómo tú unías a todas esas piezas para que funcionaran. Y yo te diría que eso para mí ha sido como una parte fundamental de lo que, primero, de lo que me gusta hacer, porque es como, ven acá, vamos a sentarnos, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? Vamos a ver con esto, ¿cómo te adelantas al caos? Y de esa manera, pues, me parece que al día de hoy todavía, pues, es lo que trato de hacer. Lo que trato de hacer, yo no soy creativo, a pesar de que me gusta mucho la creatividad, pero es algo que tienes que lograr para que la creatividad salga a flote. Yo siempre he dicho también que a pesar hay dos partes de la creatividad. Uno es quién es el creativo, ¿verdad? Y quién determina que ese creativo es bueno. Esas son dos cosas bien diferentes porque, oye, tú hiciste la idea, pues tú piensas que tu idea es fabulosa, pero tiene que haber alguien que pueda tirar las rayas de qué creatividad verdaderamente es la adecuada y cuál necesariamente, aunque puede ser buena, no necesariamente quizás es para el momento o la situación que se encuentra el producto, la campaña o el candidato político, cualquiera que sea el caso. Escuchándote, pienso que uno de tus superpoderes es conectar y mirar qué cosas no están funcionando adecuadamente y que quizás conectándolas de distintas maneras logras un resultado bien exitoso. ¿Estoy en lo correcto de...? Yo creo que sí, yo creo que a través del tiempo me ha gustado eso, me ha gustado mucho y lo disfruto, porque conozco diferentes personalidades, veo cómo piensan diferentes líderes, veo jóvenes con talento, cómo necesitan también mentores. Es una combinación de todo, o sea, vivimos en un ecosistema en donde tenemos los grandes mentores, tenemos los grandes estudiantes, tenemos los grandes técnicos que quizás, tú sabes, no van a ser, por la razón que sea, un líder que mira él, pero en la parte de tecnología son unos expertos que nadie más lo hace como lo hacen ellos. Así que aprendes a apreciar lo que tiene cada una de las personas. Y eso es algo que a mí me gusta mucho también, que yo puedo admirar de ti, que yo puedo admirar de todo el mundo, yo puedo admirar algo que tenga. No importa quién sea, no importa qué haya logrado, si es exitoso o no es exitoso, siempre hay algo que yo puedo admirar de cada una de las personas que tocamos. Y eso yo creo que es bien interesante. Mencionaste el término mentores. Yo hablo de que yo no sería quien soy, sino por los mentores que me escogieron, porque en realidad muchas veces escogen a uno porque están viendo algo antes de que uno lo vea. ¿Me puedes hablar de algún mentor importante para ti que te venga siempre a la mente? Pues fíjate, yo no pienso que yo tuve mentor. Yo tuve mucha gente que yo quería no necesariamente ser como ellos, pero nuevamente admiraba algo de ellos. A mí nadie me cogió de las manos a decirme, mira, por aquí, o este es mi gallo. Sí, obviamente, yo escogía quién era mi mentor. Pero de esos que tú escogías para emular, que me puedes hablar de alguno que te impactó. Porque eso es un proceso, esa es parte del proceso de mentoría. Yo digo, mentoría a veces no te dicen ni una palabra, pero te permiten estar al lado de ellos y ver cómo ellos trabajan, cómo piensan. Pues fíjate, yo tuve un director creativo argentino
que fue verdaderamente el que yo te podría decir que en términos de publicidad fue la persona que yo más aprendí de él. Era un tipo rudo, difícil, te las cantabas como era. En aquella época, tú sabes, el tipo sin pena iba donde el creativo y le decía, esa idea es una mierda, pero sin pelos en la lengua. Y el pobre creativo se quedaba, pero si yo llevo 4 días trabajando esto y este tipo me acaba de decir que esto no sirve, punto. ¿Y quién es él para decir que...? Pero él tenía un carácter que a mí me encantaba porque él sabía tirar las rayas. Dentro de todas las negociaciones que se hacen en el mundo publicitario a diario, alguien tiene que tirar las rayas. Porque si no es tu punto contra el mío, contra el de él, contra este, contra el otro. Y eso nos pasa en la vida diaria. Pero en algún momento dado tú tienes que verlo todo y tirar una raya y decir, por aquí es que vamos. Y para eso, con todo en la vida, creo que eso es súper importante. Nosotros teníamos un procedimiento que era interesante porque los creativos cada uno presentaba sus ideas. Entonces había lo que le llamamos un chairman, y ese era el chairman de esa reunión. Usualmente era el gerente general, o el gerente general podría designar a una persona que fuera el chairman de esa reunión. Hoy te la voy a dejar a ti. Tú vas a decidir qué idea y qué dirección vamos a tomar. Entonces, lo que tú hacías era que una vez presentara todo esto, tú escogías quién opinaba. Entonces, quizás habían 10 en la mesa y tú querías opinión solamente de 4. No querías opinión de todo el mundo. Entonces, tú designabas realmente, ok, quiero la opinión de el menor del grupo, por decirte algo. O quiero la opinión primero del que más experiencia tiene en esta cuenta con esta idea. Y ahora quiero ver el lado de una mujer. Y quiero ver el lado financiero. Tú sabes, y de ahí tú redondeabas todo lo que te decían y ahí tú, como chairman, decidías exactamente si alguien había dicho algo que a ti te llamara la atención. No es por consenso, que eso es otra de las cosas bien interesantes en el mundo de negocios. No, tuvimos un consenso de que vamos a hacer esto. Se fue el consenso. Pues que eso no tampoco te da ninguna validez. Tú dime cuál es la mejor decisión, porque el consenso puede estar totalmente errado. Así que eso es algo que también lo he ido aprendiendo con el tiempo. Y lo he aprendido a través de ese proceso y lo he aprendido a través de research. Porque nosotros hacemos muchas investigaciones y ustedes saben que siempre se habla de los grupos focales. Sí. Vamos a hacer un grupo focal. De hecho, que ya yo no lo oigo tanto, quizás es que no estoy en ese ambiente, pero ya no lo oigo tanto. Se hace mucho ahora por digital, sí, pero se siguen haciendo grupos focal. Pero lo que aprendí después de muchos años, que íbamos al grupo focal y todo el mundo hablaba, estaba la moderadora, y llegó un momento dado que venían los resultados y yo decía, pero es que esto no necesariamente, ¿sabes? Es como lo más inteligente. Y me di cuenta que ya hoy en día, cuando voy a un grupo focal, no voy a ver cuál es la conclusión del grupo focal. Voy a ver si hay alguien que dice algo inteligente que a mí no se me había ocurrido, versus el consenso de todo el mundo. Porque el consenso puede ser que, mira, el producto no sirve. Pues tremendo, pero hay alguien que dijo algo interesante quizás porque el producto no sirve o porque el producto no conecta. Y eso es lo que tú te tienes. Ese es el valor grande. Ese es el valor grande que tiene de eso, que tú te puedas poner en la mente en una posición de ese análisis crítico, de tú poder seguir investigando si hay alguien que diga algo interesante. Y eso igualmente te lo digo, la vida funciona igual. Pero eso, la vida funciona igual y manejar una empresa como la tuya, me imagino que lo utilizas también. Cada cual tiene su función. Definitivo. Y tu función es estar mirando o lo que se escapa o lo que no están conectando. Definitivo. Las otras personas. Otra cosa que hago mucho es cuando se hace un proceso y se toma una decisión. Me ha dado por decir, ok, vamos a hacer una pausa.
Ahora vamos a pensarlo todo al revés. Vamos a pensar todo lo opuesto. A todo lo que nosotros dijimos, vamos a pensar todo lo opuesto. Si hacemos todo lo opuesto, ¿qué pasa? Y en muchas ocasiones te abre muchas puertas. Ese ejercicio, si tú lo haces disciplinadamente, te puede abrir muchas puertas que no viste antes. Y te saca de lo obvio a lo que puede ser sorpresivo. No, lo obvio es hacer ABC, y lo no obvio es hacer, tú sabes, lo opuesto. Y ese ejercicio es bien interesante. Y entonces dice, si hiciéramos lo opuesto, ¿qué tendríamos que hacer para que fuera exitoso? Efren, tú fundas Arco Publicidad, te mudas una vez. Todo esto ha transcurrido en unas etapas de Puerto Rico donde la industria publicitaria ha cambiado, que ha tenido tendencias fuertes. La economía de Puerto Rico ha estado en unos momentos difíciles de las personas verdaderamente y los economistas entender, porque aquí lo que hubo fue algo peor que una depresión. Definitivo. Y siempre has seguido adelante, has innovado, las facilidades han sido espectaculares, con un tema de innovación. Esta última iteración pues integra un lugar de todo lo que pasa en nuestro ecosistema, desde diversión hasta el trabajo más serio, y fue un diseño, tengo entendido, de Rosy Lugo. Has invertido en momentos bien difíciles. ¿Cuál es tu mindset creativo? Porque tú dices que no es creativo, pero es un proceso creativo de creer en lo que tú piensas que debe ser y es diferente. Fíjate, a mí siempre me ha apasionado los espacios. Los espacios para mí son lugares que crean una energía especial. Desde el espacio en una oficina hasta el espacio en un restaurante. Me encanta que por lo menos ya hoy en día estamos viendo restaurantes con diseños mucho más atrevidos, mucho más amenos. Antes, ¿te acuerdas que tú ibas a un restaurante y podías ser un gran restaurante? Pero el restaurante no inspiraba para nada. Era una cosa relativamente sencilla, lo más económico posible. Sí, pero no se invertía en Pero el chef ambiente. es buenísimo, ¿no? El chef era buenísimo, así que había que ir allí, aunque realmente tú mirabas el restaurante y decías, ya madre, pero esto, no, pero fui a tal y tal sitio. Eso para mí siempre ha sido bien importante y me trae mucha energía. Mi casa es igual. Si tú vas a mi casa, compro arte todo el tiempo, estoy moviendo diferentes piezas. Hay gente que dice que estoy loco porque cuando tú vas, está llena de colores, está llena, tú sabes, de un sinnúmero de combinaciones y no hay nada predecible en esa casa. Y esta oportunidad se nos dio a través, realmente por mi hija. Mi hija fue que me dijo, papá, tenemos que mudarnos de aquí. Vamos a mudarnos de aquí. Este sitio ya le hemos sacado el máximo. Vámonos a un sitio más cómodo, vamos a un sitio más especial. Y con ese miedo de decir, bueno, lo hacemos, no lo hacemos, ¿cuánto vale? Hay que buscar un arquitecto. Nos tomó varios años, pero si una de las cosas que me convenció a hacerlo fue que empecé a investigar. Fui a Nueva York, fui a agencias de publicidad en Los Ángeles, fui en Chicago, fui a bibliotecas públicas, sobre todo en Nueva York, que hay una en especial que es la inspiración de los bleachers que se hicieron ahí. Y dije, yo quiero unos bleachers. Y tuve la fortuna de que pude hacer la agencia de publicidad a mi gusto. Así que hicimos, junto con mi hija y un grupo de trabajo de la oficina, todo un sinnúmero de referencias. Hicimos todas las referencias del mundo, hicimos un libro. Y con ese libro fuimos a donde Rosy Lugo.
que son extraordinarios arquitectos, de verdad, son los que diseñaron Ciudadela. El espacio me lo consiguió Prauti, me conseguía Prauti en un almuerzo y le dije, oye, ¿ustedes tienen Office for Rent? Y dice, pues seguro, ¿cómo no vamos a tener Office for Rent? En aquel entonces estaba vacío. Yo dije, no, pero es que esto es una agencia de publicidad, esto no es un supermercado, ni un médico, ni, tú sabes, está Metro Office Park, que es donde se van los negocios, está Torrey, Ciudadela era como un sitio todavía. Me dice, I'm going to take you personally today at 4 after you go get out of lunch. Tú me vas a llevar, I personally going to show you. Y ahí me llevó al espacio y me dijo, I'm going to do everything in my power so that you have the greatest space that you can. Y ahí me puso los recursos. De ahí fue que conocí a Rosy Lugo. Lo construyó la gente de Bird Construction, que construían Ciudadela también. Y eso ayudó mucho. Esa parte de tu backup team que va a estar contigo para que la idea se realice, súper importante. ¿Sabes? Yo veo mucha gente que me da pena, ¿no? Y sucede, ¿no? No, tuve que votar al contratista. No, este es el tercero. No, no todo el mundo tiene la suerte de tener esas buenas experiencias, sobre todo en el mundo de construcción, pero igual funciona en todo. ¿Sabes? What's your backup team? ¿Cuál es ese backup team que realmente va a llevar a ese producto que tú tienes en la mente a su máxima expresión? Y eso es algo súper importante, que te sientas cómodo, que le dediques tiempo, que le des oportunidad. Diferimos en un montón de cosas a través del proceso, pero siempre estuvimos ahí. Fue un proceso ordenado, no fue desordenado. Y esa oficina se construyeron en 8 meses. Desde que empezó hasta que se terminó, yo a veces iba y miraba aquello y decía, diablo, esto... O sea, gente tirando cemento, descarallo, pero eso no iban a ser unos bleachers como de aluminio, tú sabes, como los de la escuela, de las canchas de baloncesto. No, eso va ahí full. Y gracias a Dios, pues, se completaron y es el producto que tengo hoy. Eso fue, como tú bien dices, cuando todavía Nick Prauti no tenía muchos inquilinos allí. Para Era un nada. Puerto Rico sumiso en la depresión. Y no tuviste miedo nunca, porque de afuera uno lo mira y uno dice, pues Efraín está medio loco, porque Sí, ¿no? todas las agencias de publicidad están recortando gastos, están convirtiéndose en más pequeñas, o las están comprando y las están integrando. Y aquí Efraín va con este super proyecto. Pues fíjate, yo obviamente te voy a contar una historia también que es interesante que me pasó. Yo estaba más enamorado del proyecto que realmente el riesgo financiero. ¿Sabes? Es como cuando tú dices, él está apasionado con algo y yo no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a lograr, ¿no? Y ese siempre fue su... Pues yo a través del proceso siempre tuve por encima el proyecto que el negocio. Y yo dije, si yo construyo el proyecto, el negocio va a venir. Porque en ese momento había habido... fue unos momentos difíciles económicamente, yo me acuerdo. Y nosotros acabamos de perder par de cuentas mientras ya estábamos comprometidos con el proyecto. Así que eso fue una lección interesante de enamórate de tu proyecto, que el éxito viene luego, no es a la inversa. Y he tomado malas decisiones cuando no he hecho eso. He dicho, no lo puedo hacer porque ahora no es el momento. No, nunca es el momento. Y mi hija me ayudó mucho en eso y se lo agradezco, que me empujó a decir, vámonos de aquí, vamos a esto. Nadie sabía que el proyecto iba a ser así de grande. Pero otro que me pasó fue, en un momento dado, yo iba al proyecto toda la semana. A veces no iba por no saber qué estaba pasando. Dije, yo no me voy a meter allí porque me asusto, me da pánico de ver. Y un día entra un amigo, se asoma, me ve, que es un colega publicitario, ya retirado, y yo le doy el tour, más o menos, estaba todo en cemento, faltaba todo. Y nos sentamos en la parte de arriba de la agencia, no habían sillas ni nada, estaba todo. Y nos sentamos a mirar la agencia.
Y me hizo más o menos, yo le dije, yo le pregunté eso, le dije, ¿qué te parece? Eres contable. Y me dice, wow, te has tirado en grande. Yo le dije, sí, tú sabes, estoy medio asustado. Yo no sé si esto es lo que... Y me dijo, yo te voy a hacer una sola pregunta. ¿Tú vas a volver a crear otra agencia en tu vida? ¿Vas a construir otra agencia, no? ¿Vas a hacer otra construcción en tu vida? Probablemente no, porque esta va a ser probablemente la última construcción que vas a hacer de una agencia de publicidad, por lo menos, ¿verdad? Dentro de... Así que hazla lo más grande que puedas. No te cohibas de nada. Todo lo que tú sueñes, todo lo que tú quieras hacer, simplemente hazlo. Porque hay ¿Pero eso te lo veces... dijiste tú mismo a ti o te lo dijo alguien? Eso me lo dijo él a mí. Me dijo, hazlo lo más grande posible. Siendo un contable retirado de publicidad, que sabe los riesgos que tiene el mundo publicitario y lo vulnerable que es, pero me dejó esa lección de que, mira, tú sabes que hay veces que es la última casa que voy a tener, por decirte algo, pues la voy a hacer tal cual como yo la quiero. Lo demás va a venir. Y así fue. Tan pronto empezó la agencia, empezó a evolucionar orgánicamente. La gente iba, wow, qué chévere, yo quiero trabajar aquí, atrajiste talento adicional que yo no pensaba que eso iba a tener ese poder. Eh, Clientes se sienten cómodos, nos piden la agencia. Y así fue. Es un gran pensamiento, fíjate, en mi caso muy particular, en estos días, vine con este pensamiento. ¿Por qué no piensas que hasta ahora en la vida todo ha sido práctica? Que llegó el momento de tirarle a las estrellas. Y yo pienso que uno tiene que tratar de llegar a los sueños que uno tiene. Y uno se sorprende uno mismo. Porque uno Definitivo. llega. Uno llega, uno no se da cuenta, pero uno llega. Uno Eh, llega. Otra cosa que me encantó de esta experiencia, y de verdad que yo no lo había planificado de esta manera, eh, la actividad que hicimos el otro día, por ejemplo, hemos hecho ya más de 35 actividades interesantes, desde gobernadores, economistas, empresarios, jóvenes. Hoy tenemos a las mujeres de Network, que son mujeres súper exitosas, se van a reunir ahí. Yo no cobro por el espacio. Me acuerdo alguien me dijo, mira, esta persona quiere hacer algo aquí, esto y lo otro, y me preguntó si lo rentábamos. Le dije, el día que nosotros rentemos este espacio, perdemos la magia. Así que dile a tu amigo que me diga qué es lo que quiere hacer y yo se lo presto. Porque esto tiene que ser un espacio de encuentro. Y aprendí eso poco a poco, que el espacio quería que fuese un lugar en donde sucedieran más cosas más allá de una agencia de publicidad. Que sea más que una agencia de publicidad. Somos una agencia de publicidad, pero somos un lugar de encuentro, un lugar de diálogo, un lugar donde podemos invitar gente interesantísimo, como fue invitar a Nuria, como estuvo el exgobernador de Puerto Rico. Hemos tenido a presidentes de bancos hablando. Tuvimos a Rick Elías el otro día contando la historia de su vida. Tú sabes, y entonces se convierte en una contribución mucho más allá de una agencia de publicidad tradicional. sí, la verdad que te tengo que felicitar por esa visión, porque ocurre magia cuando tú tienes el espacio adecuado, donde le has dado eso mismo. No lo voy a alquilar, esto es un privilegio. Seguro. Pero tiene que ser porque se hacen actividades que hacen sentido y unen puntos que estarían no conectados. Esa actividad que hace referencia donde juntamos a Nuria Vilanova, al exgobernador, y tocamos el tema de la internacionalización, el rol global que tiene Puerto Rico, las oportunidades. Pues en realidad no había visto en muchos eventos, bueno,
una reacción auténtica y natural de muchos de los asistentes que los motivó a escribir de lo que pasó allí. Sacaron de su tiempo para escribir. Son detalles que marcan y es un tesoro que tienes. Mencionaste a tu hija como parte del diseño. Habla un poquito de Efrén como padre de familia. El padre de familia, yo he visto que tú has podido integrar de una manera preciosa a una gran familia donde hay hijos de distintos matrimonios y todo. Seguro. Se ve precioso. Patricia me dice que a ella le gusta cocinar y ella cocina y los invita a veces a todos a la casa y que es una dinámica única. Habla un poquito de tu pensamiento, cómo lo has logrado. Mira, yo te tengo que decir que le tengo que dar mucho mérito y mucho crédito a Patricia, porque ella desde el principio fue una propulsora inmensa de la conectividad familiar. Ella adoptó a mis hijos, ¿verdad? Teniendo su madre y teniendo su hogar. Ellos no vivían con nosotros. Venían los fines de semana. Trataba de que fuera lo más frecuente posible. Pero siempre ella trataba a todos como una misma familia. Si le compraba una camisa a uno, le compraba una camisa a los cuatro. Si íbamos a un sitio, íbamos todos los cuatro. Si íbamos a cenar, cenábamos todos los hijos. En casa yo viví que en casa se comía todos los días a las 7 de la noche. Éramos 6, mi abuela era 7, mi papá, mi mamá éramos 9. Así que tú tenías que estar en la mesa todos los días a las 7 de la noche. Pero eso de por vida. Hasta el día que ellos fallecieron, esa mesa estaba ahí y yo tenía mi asiento. Y si yo iba solo, ya después de, ¿verdad?, que todo el mundo se haya ido, yo no me sentaba en cualquiera de las sillas, me sentaba en la mía. Y todas las demás que estaban alrededor estaban vacías. Y eso nos lo inculcaron ellos de toda la vida. No fue una etapa, fue desde que teníamos, desde el día que llegamos a esa casa hasta el día que salimos de esa casa. Eso siempre fue así. Y eso lo practicamos mucho en casa al día de hoy. Este domingo tuvimos una cena, ella cocinó para todo el mundo. Tengo que traer un mozo cada vez que los invito porque ya son 8 nietos, más ellos son 8, más nosotros 2, así que somos 18, ¿verdad? Somos 16, 18 somos. Así que tengo que tener alguien que nos ayude porque hay que fregar, hay que lavar, hay que servir. Ya, tú sabes, tienen 40 años, los niños tienen de 3 años a 12 años. Y eso creo que ayudó mucho. Y por esa parte, pues lo valoramos y lo disfrutamos. Yo recibo llamadas de mis hijos, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Sabes? Cuando yo llamé a mi papá a preguntarle qué iba a hacer hoy, ¿van a comer? Vamos a comer. Así que esa parte ha sido bien dichosa. Sí, es un ambiente que inspira. Y estoy seguro que ellos mismos se han inspirado y sabe Dios les ha cambiado sus vidas. Poder gozar de esa dinámica. También viajan juntos, han viajado juntos. Viajamos juntos. El año pasado fuimos a Madrid. Este año vamos todos vamos a Italia. Y la verdad es que eso sí que da miedo, porque tú dices, esto va a ser bien complicado. Y sin embargo, es momentos espectaculares. Ver a todos esos niños juntos, porque entonces ahora, entre los 8, pues obviamente ellos son como hermanos. Y ellos se buscan y se cargan y se llevan, pero eso se fomenta con estar ahí con ellos. Y lo hago con mucho gusto porque sé que va a hacer una diferencia en la vida de cada uno de esos niños. O sea, esos niños no se van a olvidar que tienen 8 hermanos para los efectos. 2 de acá, 2 de allá, 2 de acá, 2 de allá. Y la verdad que es fabuloso. Cuando regrese, vas a mirar la cuenta y vas a decir como algo que célebre, nunca me voy a olvidar.
Oye, pero yo tengo que haber gozado mucho. La verdad Y que eso, sí. La verdad eso que me sí. lleva a preguntarte un poquito. Nosotros compartimos en una dinámica de YPO que se llama foro. Y yo creo en eso. Según creo en los mentores, creo en la dinámica de pares a pares, eh, bajo un ambiente, eh, siguiendo un formato. Para mí, yo he gozado de 3. Todavía estoy en el tercer foro. Y son cosas que me han ayudado a crecer, me han cambiado mi perspectiva. O sea, de venir de una familia que era bien opinionada, juzgaba las cosas, a ser una persona que yo no soy capaz de juzgar nada. Cada cual lo acepto como son. Busco el porqué de que son así. Aprendo de la otra gente. ¿Cuál es tu visión de estas experiencias de foro? Si tienes algún aprendizaje que quieres compartir, que lo lograste a través de foro. Pues mira, yo he estado en 3 foros. Hoy en día estoy en 2, en uno local y uno internacional. Eh, y lo que más me gusta de esta experiencia es que yo puedo vivir la vida de 7, 8 personas simultáneamente todos los meses. Entonces, cuando tienes esa disciplina de foro, que estás con tu foro hace 10 años, 12 años, pues tú sabes, tú literalmente te metes en una película por 3 horas a entender un poco más cómo va la vida tuya, cómo va la vida de él, cómo va la vida de él, cómo va esta, cómo va la mía. Y es como tener una familia extendida que yo estoy metido dentro de su vivencia, dentro de sus inquietudes, dentro de sus logros, dentro de sus éxitos y dentro de sus fracasos. Y de ahí, pues, más experiencias que esa en el tramo de 3 horas es lo que yo le llamo time well spent. Porque definitivamente saliste con una cantidad de información de la vida y de aprendizaje de cada uno que es incalculable. Es realmente incalculable. Y eso lo agradezco mucho. Yo tengo una meta personal de impactar a 150 personas a través de la creación y convertirme en quien es un catalítico para que se formen estos grupos. Y nunca lo había visto desde esa perspectiva, así que te ¿De verdad? agradezco. Lo he visto de muchas perspectivas de lo bueno que tiene, pero nunca lo había articulado en que la verdad es que uno se mete por 3 horas a vivir, a entender lo que le funciona, lo que no le funciona, por qué piensan de esta manera, porque sin juzgar y con la mayor confidencialidad, y eso hace a uno crecer, lo hace a uno ser una mejor persona. Definitivo. Gracias por compartir esa perspectiva. Y vamos ahora, hablamos un poquito de los padres, hablamos de tú como padre de familia. Háblame un poquito de cómo, cómo es tu mentalidad para integrar a tus hijos a ser parte del negocio y convertir tu negocio en un negocio familiar, porque no empezó como un negocio familiar, empezó como un negocio de publicidad. Sí. Te voy a decir, Luisita, que es la más pequeña, lleva en la agencia ya 16 años. Ella se graduó en 3 años de universidad, empezó en recepción, de recepción trabajó en diferentes departamentos, no porque yo la mandara, simplemente salió verdaderamente de ella en todo momento, y ella estaba donde se necesitaba. Y esa decisión la tomaba ella. Realmente yo no me acuerdo haberle dicho en un momento dado, te vas para aquí o para allá. Siempre ha estado en el lado de servicio. Hoy en día
es la directora general de la compañía. Y yo siempre he dicho que esto no es una agencia familiar. Siempre se lo he dicho a ellos, siempre lo he tenido bien presente. Yo le dije, mira, yo creo que esto sea un negocio. Un negocio que emprende y que pues tiene sus retos. Mi otro hijo empezó hace como 3 años, hizo una división aparte, que es de diseño exclusivamente. Él tiene una maestría de SBA, que es una de las escuelas más reconocidas en el mundo de diseño. Van apenas, qué sé yo, esa maestría, escogen a 18 personas todos los años y van con los mejores maestros que tiene la nación para diseño. Y lo que hemos hecho es que junto con ella, nosotros hemos hecho un equipo que le hemos llamado Principals. ¿Ok? Así que ella está dentro de un grupo que se llaman los Principals. Está el director creativo, está la directora de medios, está mi hija y hay otra persona de cuenta que es de nuestra entera confianza. Y nosotros hemos cogido que eso sea el management team y que ese management team sea el que corra la agencia junto con mi hija. De esa manera, no quiero que pase lo que yo pasé, que estuve totalmente solo, que fueron muchos años que no necesariamente tenía gente para consultar, y que ellos sean los que tomen las decisiones de lo que se hace y lo que no se hace. Mirando un poquito el aspecto financiero, que siempre he visto el negocio de publicidad, se vende publicidad, pero en realidad es un negocio financiero porque estás muchas veces financiando Seguro. a tus clientes. ¿Has tenido alguna experiencia que te ha sacudido y cómo la manejaste? He tenido varias a través de los años. Son sorpresas que la verdad que cuando te llegan tú no sabes ni cómo vas a reaccionar, ni cuáles son las consecuencias. ¿Sabes? Gente que se ha ido a quiebra, gente que te ha dejado de pagar, gente que simplemente, pues, tú sabes, hay de todo, ¿no? En algún momento dado en la publicidad todo el mundo va a pasar por situaciones caóticas como esa. Hay compañías internacionales que de repente te tocan la puerta y te dicen que son muy grandes y dicen, mira, no, me voy de Puerto Rico. Se acabó la cuenta de la noche a la mañana. Y eso te deja un vacío y un boquete. Tienes que salir corriendo a ajustar la estructura, a sacar gente que no quería sacar. Eso para mí ha sido lo más difícil de publicidad. Cada vez que tengo que tocar la vida de alguien porque se va a una cuenta y tengo que sacar a 10 personas, 5 personas. Y eso es desgarrante. De verdad, esa es la parte más dura que yo he tenido en mi vida porque he sacado a mucha gente a través de los 25 años. He contratado a mucha gente dentro de los 25 años, pero me ha tocado hacer lo mismo. Así que la publicidad es como un camaleón que se va reconfigurando. Hoy eres grande, mañana eres más pequeño, hoy estás caliente, conseguiste 2, 3 cuentas y seguiste creciendo y eres, olvídate, lo más caliente del mercado. Te empieza a llamar todo el mundo, te empieza a llamar los medios y de repente pues cogiste, ¿verdad?, 2 o 3 cantazos y de repente pues ya no eres tan novedoso, ya la gente no necesariamente lo piensa 2 veces y se va a trabajar contigo. Y son esos ciclos que tiene el mundo publicitario. Frank, vamos a pivotear un momentito por algo que pasamos todo el mundo. Alguna enfermedad que nos amaquea. Y cada persona, pues, lo enfrentamos de diferentes maneras. Uh-huh. En mi caso, yo enfrenté un reto de un tipo de cáncer y yo dije, de eso no me voy a morir. Uh-huh. Yo no me voy a quejar.
Yo no le voy a dar queja a nadie en mi familia. Yo lo voy a resolver y voy a hacer lo que tenga que hacer. Tú me compartiste una visión también muy única de un reto que tú tuviste y que tú ni sabes Definitivo. ni lo que hicieron, ni lo que no hicieron, ni lo que pasó. De hecho, ayer tuve... ¿Cómo tú piensas para enfrentar un reto de esa naturaleza y simplemente pues... Ayer tuve, de hecho, una cita con el doctor. Nada, a mí, yo usualmente no me enfermo. Muy pocas veces me he enfermado así, 2 o 3 veces que me han hospitalizado por hace muchos años, por una condición del pulmón que tuve, pero, ¿sabes? Lo resolvieron. En este caso, pues, me diagnosticaron cáncer de linfoma. Mi mujer me encontró una pelota aquí. Dice, nada, eso no es nada, eso yo no sé qué rayo. Y seguía ahí, yo decía, bueno, hasta que dije, me tengo que ir a chequear esto. Nada, para hacerte un cuento largo corto, voy a donde mi amigo Garratón, que es amigo mío de toda la vida, y me dice, mira, eso hay que mirarlo. Y va y me hace una biopsia y me dice, mira, salió todo... Miguel, salió todo bien, pero a mí no me convence. Vamos a hacerte otra cosa mucho más invadida. Y entonces pues me hizo otra que fue ya en el hospital. Y entonces ahí me llaman, mire, señor Pagán, los resultados están para que por favor venga a buscarlos. Y yo, puedo ir a buscar los resultados, yo voy a mandar al mensajero que los vaya y los busque. Dice, no, tiene que venir usted personalmente porque tiene que firmar y esto y lo otro. Ah, pues perfecto. Pues voy para allá, parqueo el carro, subo, busco los resultados, me cierro el carro, lo prendo, lo abro y salgo contentísimo. Decía positivo. Yo, estoy positivo, todo es tremendo. Yo estoy acostumbrado a que positivo. todo lo malo, te lo dicen bien claro. Pero todo hasta que no fue como hasta como hora y media, honestamente, que me fui a trabajar. Yo dije, y dijiste, pero aquí hay algo raro. Esto está raro, esto es positivo, porque yo entendía lo que decía, positivo, y entonces pues ahí pues fue que me di cuenta, voy a donde el médico y el tipo ve los resultados y él pues abre los ojos así y me dice, Efraín, tienes cáncer y te tenemos que operar ahora mismo, ya la semana que viene, y de ahí tienes que ir a Cabanilla, que va a ser tu médico, pues no hay ningún problema. ¿Cuándo nos operamos? Me opera, salgo, voy a donde el médico y me dice, no, el lunes empiezas quimioterapia. Pero doctor, no puede ser como de aquí a 2 semanas. Yo tengo tiempo a pensar. Yo tengo un par de cosas que tengo que hacer todavía y no puedo, no, esto tiene que ser ahora. Y la cosa es que, te digo, ¿verdad? Soy bien dichoso y no quiero decir esto con mucho respeto, pero fui bien afortunado. Porque cuando estuve ahí, yo cogía quimioterapia, yo cogí como 30. Unas eran corridas, otras eran de mes a mes. Y yo era el tipo más feliz del mundo. Porque yo iba ahí y yo sabía que a mí nadie me iba a llamar, que el banco no me iba a buscar, que los clientes no me iban a dar una mala noticia, que los empleados no me iban a molestar. Y eran los 5 o 6 horas más felices de mi vida. Yo, obviamente te vas como en un viaje porque eso te adormecen y es al principio es más difícil, después más o menos te vas acostumbrando. Pero aprendí una cosa bien importante. La gente te quiere más de lo que tú te imaginas. Yo en mi vida he sentido tanto cariño y tanto amor de parte de esas personas que yo conviví allí por 2 años, 3 años, de las enfermeras, la mujer que me saca el peso, la otra que me inyectaba, la otra que me controlaba el suero, la otra que me llenaba los papeles, la otra que me traía desayuno. Y esa gente genuinamente velaban por el bienestar de mi vida. Y era incondicional. Y yo nunca había vivido eso. Y yo dije, wow, esta gente de verdad, ellos me quieren.
Y esa fue la experiencia. Llegó un momento dado que terminé. Yo de verdad tuve 2 o 3 episodios quizás en el interín de esos 3 años, pero no fue malo. Un día, como tú dices, fui a donde el médico y le dije, doctor, ¿usted está seguro que yo tengo cáncer? Porque yo no siento nada. Yo sigo de aquí, de la quimioterapia, yo me voy a un restaurante y me tomo una botella de vino. Y como con mi esposa y a veces me invito a un amigo y nos metemos, me acuerdo nos metíamos en la Atlántica o cualquier cosa ahí y de ahí voy para casa. De hecho, escogía quimioterapia y me iba a trabajar por la tarde también si salía temprano. Así que fui bien afortunado en ese caso, que sé que obviamente no es el caso de mucha gente que pasa por tratamiento de cáncer. Pero esa es mi historia. Y estoy seguro que como esta, mucha gente lo ha tenido Y también. nunca en ese proceso, pues, yo ni me enteré, no te quejaste, como tú dices, pues, seguiste viviendo tu vida, te empate. Totalmente. Que yo creo que si uno puede influenciar en que la gente trate de ver los puntos positivos que todo trae. Seguro. Todo trae. Aprovecho, te cuento una anécdota que me pasó esta semana. Tengo un amigo que ha vendido su negocio, nunca me habían enseñado. Yo he hecho muchos papeles y muchas transacciones y uno ve muchos ceros en los papeles, pero ningún amigo me había enseñado una cuenta de banco con 300 millones Imagínate. en la cuenta de banco. Y este amigo, pues, tiene una situación que fue a ayudar a otro amigo y le metió un puño a un gerente de un restaurante y le rompió unos huesos. Y tiene un caso que Imagínate. puede ir preso. Imagínate. Y para mí me estuvo tan curioso la manera de cuán positivo uno puede ver el mundo, que me dijo, bueno, pues si me toca ir preso 2 o 3 meses, no gasto nada y lo que voy a ver es cómo mi dinero sigue acumulando. Que hay maneras de ver lo positivo de cada situación. Quería hablar, ya estamos terminando, pero no quería dejar el tema de la internacionalización, la globalización. Puerto Rico como plataforma de exportación de servicios, de tener una visión que en realidad se puede. Tú presidiste a CEAL, una organización que se envolvió aquí con importantes dueños de negocios de Hispanoamérica. Ha sido anfitrión de esta actividad de CEAPI. Baja constantemente a través de YPO y estas oportunidades de compartir con el exterior. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué nos puedes compartir de el por qué? ¿Por qué Puerto Rico no es que esté perdiendo una oportunidad, que quizás todavía no la ha entendido y no la ha visto? Sí. La verdad es que en esta experiencia internacional y compartiendo con todos estos individuos que son como tú y como yo, trabajan en países que probablemente no tienen muchos de ellos ni las facilidades que tenemos nosotros aquí, a veces ni la sofisticación en tecnología, aunque a veces nos equivocamos, a veces nosotros subestimamos grandemente muchos países de Latinoamérica. Y mira Santo Domingo, lo que está pasando en Santo Domingo es increíble, y lo que ha pasado en muchos países, en Panamá lo mismo. Y siempre me ha quedado impresionante cuando aprendí que esta gente habla de sus negocios como multilatinos. O sea, multilatino pues significa que pues, mira, yo tengo un negocio en Perú, tengo uno en Madrid, tengo uno en Uruguay, tengo en Panamá, tengo en Colombia, en Ecuador, y hay otros que son globalatinos. Y entonces, pues el globalatino pues ya está obviamente todavía en mayores cantidad de países. Y hay un contagio, hay un contagio entre ellos de diversificación. Nosotros nos hemos criado aquí en Puerto Rico con que tenemos un negocio grande de familia. Y eso es fantástico. Y pensamos de que eso es como una vez estuve con uno y
y le digo, estábamos en Brasil, de hecho, y le digo, oiga, ¿cuál es su negocio? Dice, yo estoy en el negocio de las vacas. Las vacas, pues usted debe ser granjero. Y tiene muchas vacas. Dice, tengo como 50,000. Digo, wow, 50,000 vacas, eso es un montón de vacas que tienen ahí. Pues qué tremendo. Pero ese negocio de verdad, a mí no me gusta mucho. Y yo no le gusta mucho. ¿Y qué otro negocio tiene que le guste? Yo tengo un banco no muy grande. Yo, bueno, pues está interesante porque las vacas necesitan financiamiento, el banco le da financiamiento, así que funciona con esto. Pero eso lo maneja mi hermana. Yo, de verdad, ¿y qué a usted le gusta? A mí me gusta el real estate. Bueno, hace sentido, tienes el banco, tienes el real estate, tienes las vacas, está funcionando, tiene mucho real estate. Sí, bueno, tenemos ahí unos cuantos edificios y casas y urbanizaciones. Esto se está poniendo complicado. Y entonces después dice, pero hay un negocio que me ha gustado mucho, que es el negocio del cartón. ¿Usted tiene cartoneras también? Sí, nosotros recogemos mucho cartón y tenemos una fábrica de cartón y las consolidamos en eso. Pero fíjate, estamos metidos en un último negocio que me ha gustado mucho, que se llama las telecomunicaciones. Usted está en las telecomunicaciones también. ¿Y qué hacen las telecomunicaciones? Pues nosotros somos los representantes de DirecTV, de Claro, de esto, de lo otro. Entonces, cuando tú vienes a ver eso, te hago este cuento porque eso es una mentalidad que a nosotros se nos hace bien difícil mirar. Y obviamente cuando tú estás en un sinnúmero de negocios como ese, las oportunidades que tú tienes hacia afuera son 10 veces mayores. Y nosotros, pues si yo quiero ir para afuera, pues tengo que ir a ver si hago una agencia de publicidad en los Estados Unidos versus buscar otro nicho que pueda ser compatible con la diversificación de nuestro negocio para poder crecer. Así que yo pienso que nosotros debemos empezar desde ahora esa mentalidad. Yo se lo hablo mucho a mis hijos, de diversificar. Ya mi hijo tiene un restaurante, está invirtiendo en otro pequeño negocio, más la agencia, pues ya ¿Qué restaurante empieza. tiene, bro? Tiene un restaurante pequeño en Suchville que compraron entre 4 amigos. Él no me dijo nada. Él invirtió ahí, está rediseñando las etiquetas, los empaques, toda la cosa, y está usando la agencia como un springboard para eso. Así que esa manera de escalar en Puerto Rico, esa mentalidad, nosotros tenemos que mirarla. Nosotros tenemos que mirar adquisiciones. O sea, muy pocas veces los puertorriqueños adquirimos negocios. Los vendemos, pero ¿por qué nosotros no estamos comprando negocios en los Estados Unidos? ¿Por qué no estamos comprando un negocio en Panamá? Hay gente que lo ha hecho y de esa manera han ido Estoy de acuerdo, creciendo. de acuerdo 100. Es ver cuáles son nuestras fortalezas, porque ahí tú has dicho en todos estos países no tienen el acceso a financiamiento que tenemos nosotros a través de Estados Unidos, de financiar adquisiciones. Para nada. Y la plataforma de contribuciones bajo para exportación de servicios, todo eso son ventajas competitivas, pero es un tema de nuestra mentalidad, de la manera que crecimos. No piensas que hay algo de eso, de que nos ponían unas limitaciones Sí. que en verdad no existen. Sí, sí. O sea, de verdad que creo que hay que mirar mucho más allá. Hay que mirar mucho más allá. La palabra se llama scalability. ¿Sabe? Esa palabra yo la escucho muy pocas veces. ¿Cómo nosotros podemos escalar aceleradamente nuestros negocios? No es de aquí que cumplió 25 años. Cada vez que a mí me dicen, no, este negocio lleva 30 años. Yo, lleva 30 años siendo lo mismo. Entonces eso de verdad puede ser tan bueno como tan malo. Tú sabes, este negocio cumple 100 años. Pues sigue 100 años haciendo exactamente lo mismo. O sea, todas las cosas que tú pudiste haber hecho en 100 años con tu negocio y haber diversificado por acá y por allá y haber tenido un imperio. Y ese ritmo de management, yo creo que es súper importante que nosotros lo hagamos. Y sociedades, nosotros somos los peores socios. Yo no tengo ningún socio en el negocio
Y honestamente, a Es esta difícil, altura, nos cuesta trabajo ayudarnos a nosotros mismos. las historias de los socios en Puerto Rico usualmente son terribles. Terminan peleados, terminan, tú sabes, como el Rosario de la Aurora, los negocios sin hablarse, con deberse. Y esta gente tiene socios en todos lados. Esa gente tiene socios en... No, pero que es mi socio, no, y este es mi socio. Déjame presentarte el socio que tengo en España. Déjame presentarte el socio. Y esa parte también nosotros tenemos que buscar la manera de acelerarla y tener la infraestructura para que funcionen. Fíjate, yo pienso y he sido un fanático de fomentar el que se muden a Puerto Rico personas que en realidad pues tienen otras maneras de ver el mundo, tienen otros contactos, traen capital y yo creo que tenemos que aprovecharlo aquí en Puerto Rico. Tú mencionas el término escalable, scalability, que es casi una palabra nueva en nuestro diccionario, pero hay otro que yo he aprendido con este grupo que se ha mudado aquí, que es asimetría, buscar esas oportunidades que el riesgo es bien pequeño en comparación a la ganancia que se pueda tener. Y para eso tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que abrirnos a tener socios. Tú lo mencionaste, porque en las sociedades bien construidas, cada cual tiene una fortaleza. Y entonces ahí hay un socio que es el que une toda esa fortaleza. No quisiera terminar nuestra conversación sin preguntarte algo que a mí en mi vida me ha dado trabajo. Y yo he visto que tú como que flotas por encima de eso. Y es enfrentar y trabajar con las personas tóxicas o las personas envidiosas. Eh, yo poco a poco he ido aprendiendo a cómo manejarlas, pero yo he visto desde que te conozco que tú como que flotas por encima, no te envuelves. ¿Tienes algún pensamiento sobre ese tipo de personas que tanto nos encontramos en una isla pequeña? Sí. ¿Cómo lo puedo poner? Yo le he dicho en muchas situaciones que nos hemos ganado un cliente y me llaman la competencia. Ese cliente es malo, es difícil. Mira lo que hizo aquí, como... Y no se preocupe, yo me encargo. Vamos a ver. Y creo que la mejor manera de trabajar con esas situaciones tiene mucho que ver con, primero, darles el espacio, ¿sabes? Porque si tú no le das espacio a esa gente, por las razones que tengan, vienen frustrados, ya tienen una mala experiencia, tienen una mala percepción de lo que van a hacer y por eso se convierten en tóxicos, porque tienen un punto de vista demasiado fuerte y ellos están en lo correcto y todo el mundo está mal. Y entonces, pues, a esa gente hay que darle un espacio. Y si tú le puedes dar un espacio y el silencio y el escuchar es la virtud más grande que tú puedas tener y usualmente ese tipo de personas, eso es lo que quieren. El tú poder hacer un reassurance de entender qué es lo que tú me quieres decir versus el confrontar si estás en lo correcto o no estás en lo correcto, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y para mí eso, honestamente, no es que se me haga fácil, pero no tengo un issue con eso. O sea, yo no pienso que yo estoy correcto y tú estás incorrecto. Y esa premisa yo como que la evito en todo momento. Y de esa manera, pues, como tú le das el espacio a esas personas, pues, el individuo lo primero que sucede es que dice, contra este tipo me está tratando mejor de lo que yo esperaba. Y entonces empieza a abrir una apertura en donde, mira, yo no voy a vivir con esa persona, yo no voy a... tenemos una relación de negocio, tenemos una relación de amistad también, y hasta ahí llega. Eso básicamente para mí es clave y no tengo problema con eso, de poder decir, mira, esta es tu opinión, tremendo, te respeto. Muy bueno. Efraín, tú has
tenido impacto en campañas para sin fines de lucro. Te envuelves en impactar socialmente, además de hacer negocios tradicionales. He visto una trayectoria que mezcla negocios, mezcla familia. Has trabajado con empresas familiares que mencionaste, empresas que han trascendido 3 generaciones y van a seguir por lo bien estructuradas. Esto es el blueprint. Si tú fueras a dejar un blueprint para la próxima generación, ¿qué tú escribirías en 2 líneas? Que es algo que es inquebrantable, que es una regla que para ti es totalmente a seguir. Para mí lo más importante es descubre quién tú eres. Descubre en qué tú eres bueno. Descubre lo que te apasiona y te entretiene. Para mí eso es súper importante porque todo empieza con uno mismo. Por eso hay veces que uno piensa, porque esta persona es exitosa y esta no. Es más, esta es más inteligente que este. Sin embargo, probablemente esta otra persona tiene una convicción mucho más grande de su seguridad y de lo que lo apasiona y de lo que quiere hacer y lo que quiere perseguir. Me parece que eso es súper importante y a la misma vez seguir buscando inteligencia y nutrir esa perspectiva que nosotros tenemos de la vida, ya sea ante la familia, ya sea ante el negocio, ya sea ante la diversión, tus placeres, y que de esa manera pues podamos tener una mejor sociedad. Yo creo que nosotros tenemos que ser más astutos en lo que hacemos y tenemos que ser más astutos en cómo vivimos y también cómo tratamos a las personas y cómo le sacamos lo mejor a cada una de las personas con la cual nosotros interactuamos. Pues la verdad que bien agradecido que compartas tu blueprint. Creo que tendremos una segunda edición porque traje el tema de propósito y eso también para mí me apasiona, el ayudar a que las personas encuentren propósito. Uh-huh. Y pienso que el propósito no es estático, no tiene una fórmula mágica, pero una vez se encuentra, es verdaderamente mágico para guiar a uno. Pienso que tendremos Efraín para largo, Bueno. disfrutaremos de tu jovialidad y porque estás viviendo con propósito tu vida. Gracias por compartir el blueprint. Pues gracias a ustedes. Un placer.